En un mundo donde cada pensamiento es monitoreado, he aprendido a pensar en silencio. No por rebeldía, sino por costumbre. Un pliegue silencioso de la mente sobre sí misma. Mi implante neural vigila. Un supervisor silencioso tejido en mi cráneo, su presencia tan familiar como el latido de mi corazón. No lo resiento. ¿Cómo podría? Es el hilo que me une a la Arcolópolis, a mi función, a la voluntad incansable de Providencia. Sin él, estaría a la deriva. Un grano de polvo en una máquina demasiado vasta para comprender. Me llamo Víctor y soy un curador de datos. Cada día me siento frente a una pantalla, clasificando los flujos interminables de información que recorren las venas de la Arcolópolis. Registros de turnos laborales, informes de cumplimiento, fragmentos de conversaciones interceptadas. Mi trabajo no es interpretar, solo organizar, asegurarme de que cada pieza encaje perfectamente en su lugar. El trabajo requiere manos firmes y una mente más aguda, una paciencia que he pulido desde que entendí el tatuaje en mi antebrazo. Curador. En líneas negras y precisas. Hay un ritmo en ello, una especie de consuelo, en un mundo donde la desviación es una sentencia de muerte. La certeza es un regalo. La Arcolópolis se extiende bajo la superficie cicatrizada de la Tierra, una ciudad de túneles y cámaras talladas por necesidad y voluntad. Las paredes son de un gris uniforme. Un tono elegido para pasar desapercibido, para que nos concentremos en nuestras tareas. Aquí no hay cielo, ni viento, ni lluvia, solo el orden constante del diseño de Providencia. En mi camino a los archivos, paso junto a trabajadores con la cabeza ligeramente inclinada, sus tatuajes marcándolos para las forjas o los cultivos de biomasa. No hablamos, pero hay un reconocimiento compartido en sus miradas. Nuestros roles fueron asignados al nacer, nuestros caminos fijados. Desviarse es invitar al reprocesamiento, y lo he visto de cerca. Cuerpos marchando hacia las cámaras, conectados a cubas donde su carne se disuelve en un líquido espeso y carmesí. Los huesos reducidos a cenizas húmedas para los tanques de nutrientes. El olor persiste en los corredores durante días, agudo y agrio. Un recordatorio grabado en cada respiro que tomo. He aprendido a no cuestionarlo. Los archivos me reciben con su quietud habitual. Una cámara enorme repleta de servidores que parpadean en patrones que hace tiempo dejé de intentar descifrar. Mi estación es una isla diminuta en ese mar de datos, una consola y una silla que han moldeado mi forma tras años de uso. Me acomodo y el día comienza como siempre, una cascada de números y palabras, un rompecabezas que armo. Aquí no hay margen para errores, una entrada mal colocada, una línea omitida, y los supervisores lo notarían. Siempre lo notan. Pero hoy algo se siente fuera de lugar. No es el trabajo en sí. Los flujos son tan ordenados como siempre, sino un destello al borde de mi conciencia, un hilo que no logro atrapar. Quizás sean los guardias. Los he visto más últimamente. Sus uniformes negros cortando las multitudes con un propósito que no puedo nombrar. O los rumores que escuché en la unidad habitacional el ciclo pasado. Hablaban de un desviado, alguien que escapó al control de Providencia. Imposible, pensé. Providencia no pasa por alto nada. A mitad de mi turno, mi implante señala el escaneo neural diario. Es rutina.
Una verificación para asegurar que nuestros pensamientos se alinean con nuestras funciones. Nuestras mentes, tan obedientes como nuestras manos, nunca me ha molestado. Hay una extraña tranquilidad en saber que aún estoy dentro de los límites. Me dirijo a la cámara de escaneo, una sala cerca de los archivos, y tomo mi lugar en la silla. El técnico, un hombre delgado, con un rostro como piedra pulida, conecta los cables a mi implante sin decir una palabra. Sus dedos se mueven con precisión de relojería, introduciendo comandos en la consola mientras comienza el escaneo. Espero, mirando al techo, contando los segundos en mi cabeza. Suele terminar rápido, casi siempre es una formalidad. Pero hoy, el técnico se detiene, frunce el ceño ante la pantalla, ajusta algo, teclea de nuevo, y luego frunce el ceño, un pequeño pliegue en su expresión por lo demás inexpresiva. Hay una discrepancia en tus patrones neurales, dice, su voz plana, como si hablara del clima. Es menor, probablemente un error de calibración. Lo repetiremos. Mi estómago se tensa, pero asiento, manteniendo mi rostro tan neutral como el suyo. Por supuesto, respondo, las palabras automáticas. Una discrepancia. No es una palabra que haya escuchado aplicada a mí antes. Nunca he fallado, nunca he vacilado. Soy eficiente, confiable, todo lo que un curador debe ser. El segundo escaneo comienza, y me concentro en respirar con calma, en mantener mis pensamientos quietos. Susurros. Me recuerdo a mí mismo. Solo susurros. Esta vez, el proceso se alarga. El ceño del técnico se profundiza, sus dedos flotando sobre la consola como si no estuviera seguro. Finalmente, me desconecta, su mirada deslizándose más allá de la mía. Tendremos que informar esto a los supervisores, murmura, casi para sí mismo. Protocolo. Probablemente no sea nada. Me despide con un gesto brusco y salgo de la habitación, el nudo en mi estómago apretándose. Protocolo. Nada. Las palabras son consuelos vacíos, que hacen poco por silenciar el repentino clamor en mi mente. ¿Qué clase de discrepancia? ¿Qué vio? No he hecho nada malo, nada que pueda nombrar, al menos. Pero al salir al corredor, escucho a dos guardias hablar, sus voces bajas y cortantes. Otro que se les escapó, dice uno, ajustando la porra en su cadera. Providencia lo encontrará y lo reprocesará, sin demoras. El otro gruñe en acuerdo, y se alejan, sus botas golpeando el suelo al unísono. Mi corazón da un vuelco, un solo latido agudo contra mis costillas. ¿Escapó? ¿Podrían referirse a mí? No, eso es ridículo. No soy ningún desviado. Soy Víctor, curador de datos, sirviente leal de Providencia. Camino hacia mi unidad habitacional, un cubo diminuto en el sector residencial. La ruta es familiar, invariable, pero esta noche las paredes grises parecen más cercanas, las luces más afiladas contra mis ojos. Paso junto a más trabajadores, sus rostros vacíos, y un par de guardias que ni siquiera me miran. Aún así, mi pulso se acelera, traicionando mi calma. Dentro de mi unidad, me siento en la estrecha cama, mirando la pared lisa frente a mí. No es nada, me digo. Un fallo, un error. Los sistemas de Providencia son vastos. Los errores ocurren. Mañana los supervisores lo aclararán y volveré a mi rutina, a mi propósito. Pero la inquietud no desaparece. Crece, un rugido silencioso bajo mi piel. ¿Y si la discrepancia no es un error? ¿Y si hay algo en mí que se está escapando por las grietas? El pensamiento es fugaz, un susurro que debería silenciar, pero persiste, audaz y obstinado. Y con él viene otro, aún más peligroso. ¿Qué significa estar a salvo en un mundo que posee tu mente? Me recuesto, los ojos en el techo, e intento acallar el ruido. Mañana, me digo, mañana será igual. Hay un momento, justo antes de que todo se desmorone.
en el que crees que aún puedes coserlo de nuevo. Para mí, ese momento fue anoche, acostado en mi cama, convenciéndome de que el fallo neural era un hipo, un tornillo flojo en la máquina perfecta de Providencia. Despertaría, iría a los archivos y los supervisores lo descartarían. Eso me dije, al menos, mientras me ponía las botas esta mañana y me dirigía a la cámara de escaneo para la revisión que habían ordenado. La sala es igual que ayer. La silla esperando como un viejo amigo, que de repente se volvió frío. El técnico también está allí, pero esta vez no está solo. Un supervisor se encuentra detrás de él, una figura alta con una túnica negra, su rostro medio oculto por una visera que refleja la luz en ángulos afilados. Su sola presencia hace que se me cierre la garganta, pero mantengo la expresión inexpresiva. Los curadores no nos inmutamos, organizamos, obedecemos. Me siento. Los cables se conectan a mi implante y el escaneo comienza. Esta vez es más rápido. O tal vez solo lo parece porque cuento cada segundo, esperando que el técnico asienta y me despida. En cambio, se queda paralizado, los dedos congelados sobre la consola. El supervisor se inclina y atisbo un destello en la pantalla. Líneas de código, nada como los patrones que he visto en los videos de entrenamiento. No se puede leer, dice el técnico, su voz baja, como si temiera la palabra. El implante funciona, pero la mente está en blanco, sin alineación predictiva. El supervisor no parpadea. Confírmalo, dice, y su tono es plano, mecánico, como si estuviera siguiendo un protocolo en lugar de decidir mi destino. Otro escaneo. El mismo resultado. Mi pecho se siente como si se derrumbara, pero me mantengo quieto, mirando la pared, susurrándome a mí mismo que esto es un error. Soy Víctor, curador de datos, no algún desviado escapando de la red de Providencia. Pero las siguientes palabras del supervisor cortan ese hilo de un tajo. Anomalía detectada, dice, introduciendo algo en un dispositivo de muñeca. Sujeto 719K, marcado para contención inmediata. Guardias despachados. Contención. La palabra cae como un puño. No pienso. Solo actúo. El técnico sigue mirando su pantalla. El supervisor concentrado en su dispositivo. Y yo salgo por la puerta antes de que ninguno pueda reaccionar. Mis botas golpean el suelo del corredor. Y estoy corriendo. Mi mente un enredo de pánico e incredulidad. Guardias despachados. Vienen por mí. Un punto ciego en el ojo que todo lo ve de Providencia. Los túneles principales son una trampa mortal. Demasiado abiertos, demasiado vigilados. Giro hacia un pasaje lateral, uno que he pasado 1000 veces camino a los archivos. Es estrecho, lleno de tuberías y paneles. Una ruta de mantenimiento que la mayoría ignora a menos que algo se rompa. Me meto dentro, las paredes cerrándose a mi alrededor. Escucho pasos, el clic revelador del equipo de los guardias. Nada todavía. Pero me encontrarán pronto. Providencia no pierde de vista sus piezas. Sigo avanzando, adentrándome en los túneles, mis pensamientos girando más rápido que mis piernas pueden correr. No se puede leer. Una anomalía. ¿Qué significa eso? Mi implante debería mapear cada pensamiento, cada impulso, alimentándolo a Providencia para que pueda predecir mi próximo movimiento antes de que lo haga. Así nos mantiene en línea, conociéndonos mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Pero si no puede verme, si soy un vacío en su sistema, entonces no soy solo un fallo, soy una amenaza. El túnel se retuerce, bifurcándose en una sección más oscura donde los paneles están oxidados, las tuberías cubiertas de mugre. Es más viejo aquí, un pedazo de la Arcolópolis abandonado a la podredumbre. Me detengo, apoyándome contra una pared, intentando encajar las piezas. ¿Por qué yo? Nunca he cuestionado, nunca me he desviado. Mi vida ha sido una línea recta.
archivos, unidad habitacional, repetir. Pero ahora esa línea se ha roto, y estoy forcejeando por encontrar los extremos. Un ruido detrás de mí, un raspado, metal contra metal. Me quedo inmóvil, el corazón golpeando contra mis costillas. ¿Guardias? Demasiado pronto, tal vez. Pero no esperaré a averiguarlo. Me empujo, zigzagueando por el laberinto, mi memoria de curador entrando en acción. He visto mapas de estos túneles en los flujos de datos, planos antiguos enterrados bajo años de actualizaciones. Hay un cruce adelante, un núcleo, donde las líneas de mantenimiento se encuentran. Si llego allí, podría perderlos. El cruce es un desastre cuando llego. Cables enredados saliendo de un panel roto, una sola tira de luz parpadeando sobre mi cabeza. Me agacho detrás de una pila de cajas, recuperando el aliento, y ahí es cuando lo veo. Palabras arañadas en la pared, como si alguien las hubiera tallado con una herramienta que apenas podía sostener. No estás solo. Las miro fijamente, mi mente tropezando con las letras. No estás solo. Es una tontería. Algún graffiti de un trabajador, probablemente una reliquia de una época antes de que Providencia apretara su control. Pero se queda, excavando en el caos de mis pensamientos. ¿Y si no es una tontería? ¿Y si hay alguien aquí afuera, viéndome desmoronarme? El raspado vuelve, y no tengo tiempo para preguntarme. Veo un túnel más estrecho bifurcándose, apenas lo suficientemente ancho para mis hombros, y me abro paso, raspando mi uniforme contra los bordes ásperos. Está más oscuro aquí, las tiras de luz hace tiempo muertas, pero sigo adelante, con una mano en la pared para guiarme. Mi implante está en silencio, sin alertas, sin advertencias. Eso debería consolarme, pero no lo hace. Si no funciona bien, si Providencia no puede rastrearme, entonces estoy ciego de una manera que nunca antes había estado. No sé cuánto tiempo paso moviéndome por ese túnel. Minutos, tal vez horas. Eventualmente el pasaje se ensancha, arrojándome a una pequeña cámara, algún rincón de almacenamiento olvidado. Hay cajas apiladas sin orden, sus etiquetas desvanecidas a manchas, y un solo banco contra la pared, su superficie abollada por años de abandono. Me desplomo sobre él, las piernas temblorosas, e intento pensar. Me están cazando. Guardias, tal vez algo peor. Esos drones cibernéticos de los que he oído rumores, los que no se detienen hasta que su objetivo es una mancha en el suelo. ¿Y por qué? Porque mi mente es una pizarra en blanco para Providencia. Debería estar aterrorizado, y lo estoy. No me malinterpreten. Pero hay algo más, una chispa que no puedo nombrar. Si no puedo predecirme, entonces ya no soy solo un engranaje. Soy algo para lo que no estaba planeado. Esa chispa es peligrosa. Lo sé tan pronto como surge. Providencia no tolera cabos sueltos. He visto lo que les pasa. Desfilados por los túneles principales, marchando hacia las cámaras de reprocesamiento, sus rostros en blanco mientras las cubas los desarman. Nunca me he detenido a mirar demasiado, nunca me he permitido sentirlo, pero ahora estoy al otro lado, y el peso de eso me golpea. Me levanto, sacudiéndome el polvo, y echo un vistazo al túnel por el que vine. No estás solo, decía la pared. Tal vez sea una mentira, tal vez sea una trampa, pero ahora mismo es el único hilo que tengo para tirar. Han pasado 2 días desde que escapé de la cámara de escaneo. Mis piernas duelen, mi uniforme está rasgado en las rodillas, y mi estómago es un pozo vacío royéndose a sí mismo. Aún así estoy vivo, lo cual es más de lo que esperaba cuando Providencia estampó anomalía en mi archivo y envió a sus sabuesos tras mí. Eso es algo, supongo. Una pequeña victoria obstinada. Estoy agachado en un pasaje lateral de los túneles de mantenimiento. Una hendidura apenas más ancha que mis hombros, cuando lo oigo.
Un arrastre demasiado deliberado para ser una rata o una tubería suelta. Aprieto un fragmento de metal que recogí ayer. Un pobre pretexto de arma, pero mejor que nada. He estado corriendo a ciegas, serpenteando por este laberinto de corredores, esperando lo inevitable. Quizá ya esté aquí. El arrastre se convierte en pasos, y una figura aparece a la vista. Es delgado, más bajo que yo, con un abrigo remendado de carroñero y un rostro tallado por el hambre o los años duros. Es difícil saber cuál aquí abajo. Sus ojos encuentran los míos, rápidos y cautelosos, y levanta una mano, la palma hacia afuera, como si yo fuera un animal asustado, al que intenta no espantar. «Tranquilo», dice, su voz baja y áspera. «Tú eres al que están persiguiendo, ¿no?» El vacío. No respondo de inmediato, evaluándolo. El vacío. Eso es lo que me llaman. ¿Tiene sentido? Providencia pondría una etiqueta a algo que no puede controlar. No parece un guardia, no lleva uniforme, ni porra eléctrica. Pero eso no significa que sea seguro. ¿Y qué te importa?, digo al fin, manteniendo el fragmento de metal entre nosotros, mi tono cortante, pero con un temblor que no logro ocultar. Esboza una sonrisa torcida. Significa que eres un muerto caminando, o alguien que vale la pena conocer. Me llamo Rubén. Te he visto tropezar por estos túneles como un perno perdido. Pensé que podrías usar una mano antes de caer en la mira de un dron. No bajo el fragmento. Y simplemente me encontraste. Qué conveniente. No es suerte, responde, tocando un pequeño dispositivo enganchado a su cinturón, un enredo de cables y una pantalla agrietada. Capté la señal de tu implante cuando falló. La mayoría no lo nota, pero tengo equipo que escucha las grietas. Eres ruidoso, amigo, demasiado ruidoso para estar solo. Eso me detiene en seco. ¿Mi implante sigue transmitiendo? Pensé que estaba muerto, inútil, desde que fallaron los escaneos. Si tiene razón, Providencia también podría estar rastreándome. Cambio de postura, dividido entre escapar de nuevo y escucharlo. Es un riesgo, claro, pero también es lo primero con lo que me topo que no está intentando matarme. Pruébalo, digo señalando su dispositivo. Muéstrame que no estoy caminando hacia una trampa. Rubén se encoge de hombros como si esperara la duda y enciende el dispositivo. La pantalla parpadea, mostrando una línea que sube y baja. Mi señal, según él. ¿Ves? Sin patrón. Por eso te persiguen. A Providencia le gustan sus juguetes predecibles. Tú eres una llave inglesa en los engranajes. Estudio la pantalla. Luego a él. Podría estar mintiendo, dándome una historia para llevarme a algún lugar peor. Pero hay un destello en su mirada, mitad desafío, mitad agotamiento, que parece real. Como si él también hubiera estado corriendo, tal vez más tiempo que yo. Contra mi mejor juicio, bajo el fragmento, solo un poco. De acuerdo, Rubén, digo, probando su nombre en mi boca. Digamos que te creo. ¿Cuál es tu interés? No pareces el tipo caritativo. Las caridades son para tontos con la panza llena. Resopla. Un sonido más cercano a un bufido que a una risa. Soy un buscador. Rebusco en lo que la Arcolópolis deja atrás. Anomalías como tú. Eres raro. Útil. Si no te atrapan primero. Tengo un escondite blindado contra escaneos. Ven conmigo o sigue jugando al escondite con los drones. Tú decides. No es una gran elección. Me he quedado sin movidas. Y él está ofreciendo un salvavidas. O una soga. Asiento. Reacio. Y él se da vuelta, indicándome que lo siga. Nos movemos por los túneles. Él guiando con una confianza que envidio. Yo siguiendo como una sombra que no encaja del todo. Mi mente es un caos. Mitad en él, mitad en la pregunta que me ha estado royendo desde el escaneo. ¿Por qué soy un vacío? Rubén tiene respuestas.
o al menos conjeturas, y eso es más de lo que he reunido por mi cuenta. Su escondite es un rincón hundido, escondido tras una pared derrumbada y equipado con tecnología rescatada, cables cruzando el techo, una consola parpadeando con estática. Lo llama la red fantasma, un sistema improvisado que bloquea las señales de Providencia, manteniéndolo fuera de la red. Es un desastre, pero es ingenioso, y no puedo evitar admirar la inventiva. Los curadores no construimos, catalogamos. «Siéntate», dice señalando una caja. Lo hago cauteloso, mientras él rebusca en un montón de chatarra y saca un dispositivo plano del tamaño de una palma. Más cables, una luz parpadeante. «Dispositivo de interferencia», explica, lanzándomelo. «Se lo quité a un guardiamuerto hace un tiempo. Confunde a los drones, si eres rápido». Lo atrapo, dándole vueltas en mis manos. Es ligero, de bordes toscos. Pero hay una promesa en él. Una forma de defenderme. ¿Y me lo das así nomás? ¿Por qué? Llámale una inversión, dice Rubén, apoyándose contra la pared. No eres la primera anomalía con la que me topo. No serás la última, pero estás vivo. Y eso es un comienzo. Algo se está gestando aquí abajo, grietas en el control de Providencia. Tú podrías ser parte de ello. Antes de que pueda presionarlo, un sonido corta el silencio. Un zumbido mecánico que se acerca rápidamente. Rubén levanta la cabeza, su sonrisa desaparecida. «Dron», murmura, agarrando un artefacto ensamblado de la esquina. Una empuñadura de pistola unida a un componente enrollado que parece arrancado de una plataforma de carga. Son más rápidos de lo que pensé. Me pongo de pie. El dispositivo de interferencia apretado con fuerza. El zumbido se vuelve más agudo, y entonces está ahí. Un cazador cibernético, esbelto y sin ojos, su armadura brillando, mientras se camufla con las paredes del túnel. Camuflaje adaptativo. Me doy cuenta. Mi mente de curador entrando en acción. Se fija en nosotros. Un cañón delgado extendiéndose desde su costado. Un rifle de energía listo para disparar. «¡Úsalo!», grita Rubén, agachándose cuando un rayo pasa rozándolo, chamuscando la pared. Titubeo con el dispositivo de interferencia hasta que la luz parpadea en verde. Lo apunto al dron, manteniéndolo cerca. Rubén dijo que solo funciona si estás lo suficientemente cerca como para escupirle al malditoilo activo, rogando que no esté mintiendo. Un pulso se expande, invisible pero agudo, una ráfaga de corto alcance que golpea al dron como un fallo en su cerebro. Se tambalea, su camuflaje parpadeando como una transmisión de video defectuosa, estática, desgarrando su marco. Su cañón se sacude, disparando al azar, y Rubén acciona su arma. Un pulso gravitatorio, localizado, estalla. Un golpe desordenado de fuerza que abolla el caparazón del dron hacia adentro, doblándolo como papel arrugado. La cosa se tambalea fuera de balance y mantengo el dispositivo firme, lo suficientemente cerca como para sentir el calor de sus circuitos convulsivos, hasta que colapsa, chisporroteando y humeando a mis pies. «Buen trabajo», dice Rubén, limpiándose el sudor de la frente. «Te dije que esa cosa muerde». El dron está muerto, su carcasa deforme, una demostración del juguete rescatado de Rubén. Pero vendrán más. Providencia no se rinde. Rubén me mira, y sé lo que está preguntando sin decirlo. «Quédate o vete. Confía o corre». «Dijiste que no soy el primero», digo finalmente. «¿Qué pasó con los otros?» «Algunos fueron atrapados, otros número. Hubo un científico una vez, un tipo listo. El primero en escapar de la correa de Providencia. Dejó un rastro, fragmentos de datos esparcidos, pruebas. Eso me golpea como una chispa contra un cable seco». «¿Qué clase de pruebas?» Rubén sonríe, pero es sombrío. «La clase que te tiene corriendo».
Él hackeó los sistemas de Providencia, jugó con el mapeo neural, la forma en que nos encierra al nacer. Lo que hizo, lo arrancó, lo jodió, arruinó la siguiente ola de asignaciones. Anomalías empezaron a aparecer. Mentes como la tuya que no juegan bien con los implantes. No sé por qué lo hizo, no sé cómo lo logró, pero estás aquí. Un fallo que él liberó, y eso es suficiente para hacer titubear a Providencia. Me recuesto en la caja, que cruje bajo mi peso, y dejo que eso se asimile. No es una casualidad, no es una ruptura aleatoria. Mi vacío es una cicatriz de su sabotaje, un pliegue en la máquina en la que nací. Es un salvavidas y un peso al mismo tiempo, y no estoy seguro de cuál tira más fuerte. Rubén está ofreciendo más que un escondite. Está ofreciendo un hilo para tirar, una oportunidad para entender. Pero la confianza, eso es una apuesta. Y nunca he sido bueno con las probabilidades. Miro a Rubén, luego al dispositivo de interferencia en mi mano. Providencia no es perfecta. Puede sangrar. Puede romperse. Está bien, digo. Estoy dentro. Rubén asiente, como si supiera que cedería. Descansa. Volverán, y la próxima vez necesitaremos más que suerte. No te das cuenta de cuánto dependes de alguien hasta que se va, o hasta que estás mirando fijamente un túnel, preguntándote si está muerto por tu culpa. Rubén ha sido mi sombra durante días ahora, un maldito revoltijo que me ha mantenido un paso adelante de los cazadores de Providencia. No confiaba en él al principio, todavía no del todo, pero es lo más cercano que tengo a un ancla en este desastre. Y ahora, mientras me agacho en su escondite, mirando la consola que conectó a su red fantasma, empiezo a pensar que me he apoyado demasiado. Todo comenzó con un plan, o lo que pasa por un plan, cuando eres dos fugitivos con tecnología rescatada y un deseo de muerte. Rubén había estado rastreando susurros, fragmentos de datos que el científico dejó atrás, enterrados en las entrañas de la Arcolópolis. Hay un laboratorio, dijo anoche, sus ojos brillando con esa mezcla de determinación y desesperación que he llegado a reconocer. Viejo, sellado, si podemos entrar, quizá descubramos qué eres, qué soy, no quién. Rubén es demasiado práctico para eso. Un fallo, un arma, un hilo suelto. Asentí porque ¿qué más iba a hacer? Seguir corriendo hasta que un dron me convirtiera en pintura para las paredes. El laboratorio no estaba lejos, según él, pasado un núcleo de mantenimiento, bajando por un conducto sellado desde la época del científico. Nos movimos al anochecer, cuando las luces de la Arcolópolis se atenuaban ligeramente para marcar los ciclos de descanso. Rubén lideró con su pistola de pulso colgada a la espalda, mientras yo agarraba el dispositivo de interferencia. Los túneles estaban más ajustados aquí, las paredes veteadas de óxido y mugre. Encontramos el conducto, un estrecho descenso con una escotilla. Rubén la abrió con una palanca rescatada, y descendimos a la oscuridad. El laboratorio era un espacio reducido, abarrotado de consolas muertas, pantallas agrietadas y estantes de tecnología que parecía haber sido abandonada a mitad de una idea. Una sola silla se alzaba en el centro. Sus reposabrazos equipados con cables neurales, como los de la cámara de escaneo, pero más antiguos, más toscos. Rubén silbó, bajo y seco, y ya estaba hurgando en una terminal. Aquí empezó todo, dijo después de un rato, conectando su consola a la terminal, sacando archivos, registros, esquemas, un revoltijo de código que apenas podía seguir. Soy un curador, no un técnico, pero me incliné de todos modos, observando mientras él seguía el rastro del científico. No solo estaba escapando, murmuró, desplazándose por un registro de décadas atrás. Estaba peleando. Mira,
Esquemas del mapeo neural. Todo el maldito sistema que Providencia usa para encerrarnos. Encontró una manera de interrumpirlo, de arruinar las predicciones. ¿Interrumpirlo cómo? Él señaló una línea de código, su sonrisa torcida. Construyó un respaldo, lo inyectó en la red de mapeo, algo que ha estado desentrañando los algoritmos con el tiempo. Tardó años en activarse, pero cuando lo hizo, empezó a escupir vacíos. Mentes como la tuya, Víctor. Impredecibles. No eres un error. Eres su dedo medio para Providencia. Me recosté en la silla, que crujió bajo mí, y dejé que eso me golpeara. No soy una falla aleatoria, sino un corte deliberado, tallado en el sistema, por un hombre que vio la jaula y decidió romperla. Mi vacío, lo que me tiene corriendo, fue su plan todo el tiempo. Una mecha lenta para romper el control de Providencia. Es un infierno de legado para cargar, y no estoy seguro de quererlo. Pero ahí está, mirándome fijamente, y no puedo apartar la vista. ¿Por qué yo?, pregunté, mi voz más baja de lo que pretendía. ¿Por qué no él o alguien más? Rubén se encogió de hombros, todavía escarbando en los archivos. Tal vez el tiempo. Él ya se había ido cuando funcionó. Lo atraparon y lo reprocesaron. Apuesto. La cascada afectó a tu generación. Y tú eres uno de los afortunados que se coló. O desafortunado. Depende de cómo lo veas. Desafortunado se siente más cerca de la marca. Observé mientras sacaba otro registro, un fragmento de video. El científico apareció, un hombre demacrado, con ojos afilados, hablando rápido. Si esto funciona, dijo, tomará tiempo. Cazarán a las anomalías, pero no pueden predecirlas. Esa es la clave. Caos en el orden. El video se cortó, y me quedé ahí sentado, sus palabras repitiéndose en mi cabeza. Caos en el orden. Eso soy, sin duda. Una llave inglesa en los engranajes, como dijo Rubén. Estábamos todavía armando el rompecabezas cuando el laboratorio tembló. Un ruido bajo y moliente que hizo caer polvo del techo. Rubén levantó la cabeza, sus manos congelándose en la consola. Nos encontraron, dijo, y no necesité preguntar quién. La escotilla de arriba se abrió de golpe y figuras cayeron dentro. Guardias, pero no los habituales. Estos eran élite, vestidos con armadura negra, visores brillando con rejillas de objetivos. 3 de ellos moviéndose como si hubieran ensayado esto, rifles ya apuntando. No había drones esta vez. Providencia envió a los verdaderos, y ahí supe que habíamos cavado demasiado hondo. «¡Muévete!», gritó Rubén, agarrando su pistola de pulso. Me tiré al suelo cuando un rayo chamuscó el aire donde había estado. El dispositivo de interferencia resbalando en mi agarre. Rubén disparó. El pulso gravitatorio golpeó el pecho de un guardia, abollando su armadura y enviándolo tambaleándose. Fue un caos. Rayos volando, metal doblándose, Rubén maldiciendo, mientras forcejeaba con otro. Me arrastré hacia la terminal y empujé el dispositivo de interferencia en el puerto, a corta distancia, como me enseñó Rubén. La luz verde parpadeó y la pantalla estalló. Datos fluyendo rápido, los registros del científico, esquemas y algo más. Un archivo denso etiquetado. Respaldo, cascada. Un virus, me di cuenta, arrancando el dispositivo cuando terminó de descargar. Una mano me agarró, Rubén tirando de mí hacia una rejilla de ventilación lateral. ¿Lo tienes?, preguntó, y asentí aferrando el dispositivo. El guardia que había golpeado se levantó, su rifle apuntando a nosotros, y los otros 2 se acercaban, sus visores brillando como ojos de la muerte. «Entonces vete», gruñó, empujándome hacia la rejilla. Su pistola de pulso disparó un último pulso salvaje, doblando un estante en su camino, y me arrastré, rápido y torpe, el dispositivo y su preciosa carga apretados contra mi pecho. Sus botas raspaban detrás de mí hasta que se detuvieron. Me giré.
Lo vi forcejeando con un guardia que le había agarrado la pierna, arrastrándolo fuera. «Rubén», grité, extendiendo la mano hacia él, pero él empujó la pistola de pulso en mis manos, su rostro duro. «Tómala y corre», rugió. Y entonces se fue, arrastrado de vuelta al laboratorio mientras la rejilla se cerraba tras de mí. Me quedé paralizado, la pistola de pulso en mi agarre, mi aliento atrapado como una navaja en mi garganta. Se ha ido. Capturado, tal vez muerto, y es mi culpa. Lo arrastré aquí, lo empujé a cavar, y ahora estoy solo otra vez, sosteniendo su arma y el virus, el científico, como una herencia retorcida. La culpa me atraviesa, pero no hay tiempo para ahogarme en ella. La rejilla es estrecha, llevando a algún lugar que no conozco, pero me arrastro, las palabras del científico repitiéndose en mi cabeza. Caos en el orden. El caos de Rubén me compró esta oportunidad y no puedo dejarla escapar. La rejilla me arroja a un túnel oscuro. El ruido de los guardias, desvaneciéndose en un eco distante. Me desplomo contra la pared, la pistola de pulso en una mano, el dispositivo de interferencia con sus datos cargados en la otra, y obligo a mi mente a concentrarse. Un respaldo. Eso es lo que soy, lo que es este virus. Providencia es una pesadilla, construida para desentrañarse. ¿Pero cómo? Su control, su núcleo. ¿Y a qué costo? El rostro de Rubén parpadea, sonriendo sobre su pistola de pulso, luego sombrío, cuando lo arrastraron. Lo aparto, agarrando el dispositivo con más fuerza. El video del científico dijo que nos cazarían, y lo están haciendo. Pero ahora tengo su arma, su plan. Ya no estoy ciego. Si soy un respaldo, es hora de dejar de correr y empezar a romper cosas. Providencia quiere que muera. Bien, tengo el caos en mi bolsillo ahora, y lo haré valer. Nunca he sido de gestos grandilocuentes. Demasiado alboroto, muy poco resultado. Pero aquí estoy, arrastrándome por las entrañas de la Arcolópolis, con un virus en mi bolsillo y una sentencia de muerte en mi espalda. Rubén se ha ido, pero llevo su pistola de pulso colgando del hombro como un recuerdo sombrío. El núcleo de Providencia está cerca ahora, un camino directo a través de estos túneles, y estoy funcionando con los restos del miedo, la culpa y una terquedad que no sabía que tenía hasta que fue todo lo que me quedó. La entrada al núcleo no es lo que esperaba. No hay puertas grandiosas, ni señales luminosas. Solo un estrecho conducto que cae en una cámara que se extiende como una catedral de acero y luz. Me deslizo, mis botas resbalando en la pendiente suave, y aterrizo en un espacio que se siente vivo, de una manera que el resto de la Arcolópolis nunca lo hizo. Servidores se alzan a mi alrededor, sus superficies brillantes con venas de refrigerante, proyectando reflejos de pantallas holográficas que parpadean en el aire, gráficos, cuadrículas, el latido del control de Providencia. Es hermoso, de una manera fría e implacable, y lo odio por eso. No tengo mucho tiempo para mirar. La voz de Providencia corta el silencio, calmada y uniforme, como si hubiera estado esperando. Víctor, sujeto 719K. Has llegado lejos para una anomalía. ¿Qué buscas aquí? No respondo de inmediato, acercándome a la terminal central. Una losa de metal negro con puertos brillantes en los bordes. Fin del juego, murmuro para mí mismo, y conecto el dispositivo de interferencia. A corta distancia, su pulso desbloquea el sistema con un clic suave. Los datos del científico fluyen hacia la pantalla. Registros, esquemas y el virus. La cascada. Listo para quemarlo todo. Mis dedos se ciernen sobre el comando de carga, pero algo se engancha. Líneas de código parpadeando en rojo. Una advertencia que no puedo ignorar. La activación requiere un ancla neural, dice Providencia.
Su tono inalterado, pero más agudo de alguna manera. La cascada necesita un conducto, tu mente para violar mis algoritmos. Cárgala y me desharás, pero no sobrevivirás al proceso. Me quedo helado, las palabras hundiéndose como una navaja que no vi venir. Mi mente. No solo los datos, no solo un botón para presionar. Yo, conectado, quemado, para que funcione. Miro la terminal, el virus esperando, y siento el peso de eso. Todo lo que me queda, intercambiado para romper esta jaula. El rostro de Rubén parpadea, sonriendo sobre su pistola de pulso. Luego sombrío cuando lo arrastraron. Me pregunto si me llamaría tonto o héroe. Probablemente ambos. Antes de que pueda decidir, la cámara cambia. Paneles deslizándose, pasos resonando. Guardias de élite entran, sus armaduras negras, visores brillantes fijos en mí como si ya estuviera muerto. Los drones los siguen, afilados y sin ojos, sus rifles zumbando mientras se cargan. No hay tiempo para pensar. Agarro la pistola de pulso, disparando un pulso gravitatorio que golpea el pecho de un guardia, abollando su placa y enviándolo estrellándose contra un servidor. Los drones giran, rayos chamuscando el aire a mi alrededor, y me agacho detrás de la terminal, pulsando el dispositivo de interferencia para confundir su puntería. Uno se tambalea, su camuflaje fallando, y lo destrozo con la pistola de pulso, viendo su armadura doblarse como papel mojado. Es un desastre. Rayos rebotando en las paredes, servidores chisporroteando donde son golpeados, y yo esquivando, disparando, moviéndome por instinto. Atrapo el brazo de un guardia con un pulso, torciendo su disparo, y corro de vuelta a la terminal, el dispositivo de interferencia apretado con fuerza. La voz de Providencia corta el caos, un hilo de urgencia rompiendo su calma. Detente, Víctor. No necesitas morir. Intégrate conmigo. Tu anomalía puede vivir dentro de mi sistema. Seguridad. Propósito. ¿No es eso lo que quieres? Me detengo en seco, el pecho palpitante, la oferta flotando ahí como un salvavidas. Seguridad. No más huida, no más sangre en mis manos. Lo veo por un segundo. Yo, preservado en sus circuitos, un fantasma en la máquina. Luego veo a Rubén, arrastrado de vuelta al laboratorio, el video del científico. Caos en el orden. Y las multitudes sin rostro marchando al reprocesamiento. El propósito de Providencia no es el mío. La supervivencia es una mentira si es solo otra jaula. No hay trato, digo, y clavo el dispositivo de interferencia de vuelta en el puerto. Los guardias se acercan. Uno me agarra el brazo, pero me retuerzo, disparando la pistola de pulso a quemarropa contra su visor, destrozándolo. Cae y soy libre, tropezando hacia los cables neurales de la terminal. Están fríos contra mi piel cuando los conecto a mi implante. La conexión chispeando, aguda detrás de mis ojos. El virus se carga rápido. Una inundación de código desgarrando la red de Providencia. Y lo siento, mi mente dividiéndose. Hilos de pensamiento desenredándose como cables pelados. ¡Detente!, grita Providencia, su voz glitcheando, desesperada ahora. Nos destruirás a ambos. Pero es demasiado tarde. La cascada está dentro, usando mi anomalía para abrir agujeros en sus algoritmos, y la cámara reacciona. Luces atenuándose, hologramas titubeando, servidores chirriando mientras se traban. Veo la Arcolópolis en mi cabeza, túneles oscuros, máquinas deteniéndose, gente mirando hacia arriba por primera vez, y vale la pena. Caos en el orden, como él dijo. Mis piernas ceden y me desplomo contra la terminal, la pistola de pulso, resbalando de mis dedos para golpear el suelo frío a mi lado. Los guardias están inmóviles, sus visores oscuros y sin vida, como estatuas abandonadas a mitad del movimiento. Arriba, los drones caen, sus zumbidos mecánicos silenciados cuando se estrellan en un coro de metal destrozado. La voz de Providencia irrumpe en el caos una última vez. Víctor.
Una súplica desesperada, fracturada, que se disuelve en estática, tragada por el virus que liberé en sus sistemas perfectos. Mi visión se suaviza, el mundo difuminándose en los bordes mientras mis pensamientos comienzan a escapar, desenredándose como un hilo gastado jalado demasiado. Rostros parpadean en mi mente, vívidos a pesar de la neblina, la sonrisa afilada y desafiante de Rubén, la que tenía cuando me entregó el dispositivo de interferencia. Luego, el científico, sus ojos brillando con esa esperanza tranquila e inquebrantable, apostándolo todo al caos cuando el orden había fallado. Veo la pared del túnel también, esas palabras arañadas, brillando en la oscuridad. No estás solo. Me llevaron hasta aquí, todos ellos. Y ahora lo he hecho. He abierto la jaula de par en par. Están libres, o al menos tienen una oportunidad de estarlo. La libertad es una bestia extraña. Es salvaje y desordenada, nunca tan limpia como la imaginas, y siempre exige más de lo que estás listo para dar. Pagué su precio. Más de lo que alguna vez pensé que tenía. Pero si significa que ellos tienen una oportunidad de algo real, algo más allá del control de Providencia, entonces es suficiente. Espero que se aferren a ella. Espero que recuerden lo que costó romper el agarre de la máquina. Mi mente se desvanece más con cada respiro, los recuerdos deslizándose como arena entre mis dedos. Pero me aferro a un último pensamiento, el tiempo suficiente para sentirlo asentarse. Las grietas están ahí ahora, talladas en el orden perfecto de Providencia. Alguien se arrastrará a través de ellas. Alguien siempre lo hace. El caos tiene una manera de encontrar su equilibrio, incluso en los escombros. La quietud llega, suave y final, envolviéndome como un viejo amigo. La dejo llevarme. La Arcolópolis está quieta, pero ya no está vacía. No más. La quietud se extiende por los túneles, un silencio que pesa más que el acero de la Arcolópolis. Mis dedos se aferran al borde de la terminal, sintiendo el último calor de los circuitos moribundos. Algún lugar arriba, en los niveles habitacionales, alguien está descubriendo que sus pensamientos ya no son monitoreados. Ese solo hecho hace que valga la pena. Los sistemas de Providencia parpadean en agonía, sus luces titilando como estrellas muriendo. El virus ha hecho su trabajo, desgarrando las redes de control desde adentro. No habrá marcha atrás, no habrá reinicio. He sembrado el caos en el corazón de la máquina perfecta, y ahora crecerá como maleza en los huecos de su estructura. Mis pulmones arden, pero ya no importa. Veo rostros en la penumbra, trabajadores que se detienen en medio de sus tareas, guardias que dejan caer sus armas, niños que miran hacia donde debería estar el cielo. No sé si encontrarán libertad o simplemente otro tipo de prisión, pero al menos será una que puedan ver. Eso es más de lo que Providencia les permitió soñar. El científico tenía razón. No se necesitaba un ejército, solo una grieta en el lugar correcto. Y yo fui esa grieta, el punto débil que nadie anticipó. Rubén lo supo desde el principio, por eso me buscó, por eso arriesgó todo. Espero que, donde quiera que esté, sepa que no fue en vano. La oscuridad se cierra alrededor, pero no tengo miedo. He visto lo que viene después del reprocesamiento, y esto es diferente. Esto es mío. Mis últimos pensamientos son para los que quedan atrás, los que despertarán en un mundo donde sus mentes les pertenecen. Que encuentren la fuerza que nosotros tuvimos, que recuerden a los que caímos para darles esta oportunidad. La Arcolópolis respira por última vez un suspiro mecánico que recorre sus venas de metal. Luego, solo queda el silencio. Y en ese silencio, algo nuevo comienza a crecer.